Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del país donde te encuentres. Mi nombre es Cristina Berrocal y estamos retransmitiendo desde Elegant Terapia Espiritual. Y bueno, esta noche es una noche súper especial. Tenemos a un gran invitado que es Constelación Universal. Así que desde aquí, darle la bienvenida a Ricardo. Él es Bodhisattva y canalizador natural. Hola Muy Cristina, buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios. Espero que tú también te encuentres muy bien. Buenas noches por allá, que todo esté magnífico y agradecido otra vez por estar aquí en tu canal. Sí. Ay, no, de verdad, realmente es como el honor mío de poder tener a alguien tan especial como tú. Eso ya lo sabes, que para mí es un honor el poder tenerte entre nosotros aquí en nuestro canal. Gracias, gracias. Y bueno, el tema de hoy, estoy aquí avisando a todos los que me habían pedido que por favor les avisara. Ricardo, no pienses que estoy ahí, que no estoy, que sí estoy. Tranquila, no, tranquila. Y bueno, también comentar sobre el tema de hoy, que lo que vamos a hablar es sobre las protecciones espirituales y esotéricas de ambas, ¿verdad? Correcto, para que la gente entienda esa gran diferencia, a pesar de que ambas tienen una interconexión muy puntual, pero siempre en algunos protocolos, rituales, procesos también, pues entran más una definición espiritual y en otras una definición esotérica. Uh-huh. Creo que también es importante pues que estas herramientas, ¿no?, ya nos vienen dadas, heredadas por nuestros ancestros y grandes civilizaciones espirituales, ¿no? Eso es correcto, hay que recordar que nosotros nunca hemos estado solos en el sentido de una esencia o presencia que pueda estar a favor de nosotros, como tampoco hemos estado maniatados porque siempre se nos entregan bonitas y especiales herramientas. Y obviamente recordando que todos nuestros ancestros en su momento y por las energías que estaban mayormente equilibradas comparándola con nuestra actualidad, obviamente tenían todos esos contactos con grandes seres que podían traspasar las diferentes multidimensiones y estar aquí en este plano físico para compartir y ayudar pues a todos nuestros ancestros y en definitiva nuestra propia raza como tal. Sí. Y bueno, yo no sé si podríamos empezar a abordar el tema, ¿no? Antes de cogerlo, ¿no? Darnos cuenta un poquito de lo que son las protecciones espirituales y esotéricas, cómo nos blindan, ¿no?, a lo que es no solamente al cuerpo físico, sino que resguardan a los 7 cuerpos vitales, ¿no?, que serían el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el astral, el divinal y el consciente. Y el íntimo, Y, que se me olvidaba, que es y algo la, tremendamente especial, ¿no? No sé si nos podrías agregar un poquito algo más. claro, lo importante es aquí, antes de empezar a dar esos detalles, compartir con los que nos pueden escuchar en este momento en vivo, como los que lo harán en el momento que ya ubiquen esta grabación, que la idea aquí es intentar expandir ciertos elementos espirituales y esotéricos que son totalmente correctos para la protección en positivo, porque también tenemos otros elementos de la misma índole, pero de una energía que es opuesta, y vamos a tener como el bando del lado blanco o la magia blanca y del lado negro la magia negra, ¿sí? Entonces obviamente hay elementos que para uno y para el otro son los que siempre están en una guerra constante y en ocasiones hay personas que sin querer, sin tener la voluntad, pueden hacer algún ritual, alguna oración o tener algún dije, una medalla, una prenda, etcétera, etcétera, que aunque sientan y piensen que puede ayudarlos en positivo, resulta ser que no lo es. Y en otras ocasiones, pues ni es positivo ni es negativo, simplemente es como una pieza más de decoración. ¿Sí? Entonces aquí la idea no es hacer sentir pues nada a nadie mal, pues con sus creencias o de pronto con los amuletos, talismanes,
que puedan tener, porque hay que enfocarlo es a la realidad entre esas energías, lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, en el aspecto, Cristina, en relación a las protecciones espirituales, hay que entender que las propias protecciones espirituales tienen un complemento esotérico. Pero muchos de los rituales, de los procesos, de las comuniones, muchas incluso explícitas en las diferentes religiones a nivel del mundo, muestran ciertos protocolos. Y tras bambalinas hay otras situaciones más profundas, porque como todo en la vida, pues con estas grandes fuerzas, muchas personas mueren callados. Muchas personas no dicen con exactitud puntual qué es lo que viene a continuación porque lastimosamente les duele profundamente compartir, como para no colocar otro calificativo. Entonces, en el término espiritual, hay que ahondar que todo siempre va a ser de la mano del Padre Divino y de la Madre Divina. Llámese como se quiera llamar, igualmente son exactamente lo mismo. Entonces, sin importar la religión a la que pertenezca una persona, si sencillamente no hace parte de las religiones actuales del mundo, ¿sí? Sino que tiene su fuerza interna y su intuición lo guía, de alguna manera lo espiritual siempre va a ir comandado por Dios y por la Virgen, o por el Padre y por la Madre, o como sencillamente deseen llamarlo. Entonces lo bonito es que genera esa conexión. Y hay prácticas que no necesitas herramientas esotéricas, entendiéndose como algunos talismanes, algunas piedras, algunos rituales con plantas o con seres de otras dimensiones, sino que apunta a una focalización energética divina. Entonces directamente es como una consolidación de tu petición, tu disciplina y el trabajo que ellos de alguna forma hacen para ti. Y ya en el caso de la protección espiritual esotérica, ese es un tipo de protección que aunque va de la mano con la espiritual, no es de la que tú siempre tienes que estar en un proceso activo de un ritual, de una oración, de un proceso mental consciente alineado con la conexión divina, sino que luego de entrar en todos esos procesos ya tú puedes tener un talismán resguardado con un protocolo de fuerza, porque no basta con que tú simplemente cargues una prenda, un anillo o cualquier otro elemento esotérico, si no lo has trabajado en los términos espirituales correctos para que sí cree la potencia y el perímetro de tu atmósfera como ser de energía crística, porque todos tenemos esa bonita chispa interna. Entonces ya en lo esotérico, cuando se hacen muchos de esos procesos, son prácticamente herramientas que tú puedes tener a la mano, desde prendas como también elementos que puedas tener en tu casa que te sirven para constantemente, de manera automática, estar resguardado. Y ya lo otro sí es cuando tú vas directamente a entrar en la comunión espiritual de conexión. Entonces, diríamos que las protecciones divinas, ¿no? Entre las principales podríamos mencionar las de mayor nombre y uso por parte de muchas personas a nivel mundial, ¿no? A veces se encuentran representadas por grandes especiales seres de luz, ¿no? Como pueden ser los santos, los maestros internos, los maestros ascendidos, bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, yo creo que ir dando un poquito de detalle, ¿no? Inicialmente, sin meternos en dogmas ni doctrinas de lo que serían algunos de los maestros ascendidos, como podría ser la figura de Cristo, ¿no? En la que acapara pues toda la atención, digámoslo así, ¿no? En los términos de concepto de la divinidad. O sea, es justo y necesario aclarar por su poderoso realmente trabajo interno, ¿no? Que ha llevado este ser por el gran sacrificio que hizo por la humanidad. Entonces, decir también que este ser tiene las habilidades espirituales más sublimes que podríamos llegar a tener, ¿no? Y que estas habilidades nos brindan también como un infinito robusto de protección a quienes recurrimos o recurren a él mediante la oración, ¿no? Que se emana pues siempre desde lo que es el corazón y del alma consagrada hacia la voluntad de él, ¿no? Correcto, y cuando tú estás en una constante comunicación con esa esencia divina que habita en ti,
no necesitas, como tú bien dijiste al principio de ahorita de tu explicación, hacer referencia a una religión en particular. Simplemente uno tiene que entrar en esa conexión con esa energía que le permite reconectar con esa gran figura y recordar, porque para muchos, Cristina, a veces piensan que, bueno, el maravilloso Padre, la maravillosa Madre y obviamente pues el Cristo como tal, ya te tuvieron todo adquirido y no se trata de esa situación. Obviamente no estoy haciendo una comparativa de nuestras energías, como muchos por ahí suelen decir que nosotros somos dioses o que somos a semejanza energética del Cristo. Eso es algo totalmente nefasto porque sencillamente tú no puedes indicar que tú tienes ese poderío. Incluso ahí habla mucho el ego, pero bueno, eso es otro capítulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este particular? Recordarle a las personas que para esa misma caracterización espiritual, en este ejemplo del Cristo, él también tuvo que llevar a cabo muchas pruebas, muchos desafíos y grandes eventos por los que todos vamos a pasar siempre y cuando tengamos la voluntad del avance espiritual, el despertar de conciencia. Obviamente en él venía integrado muchísimos otros elementos espirituales, pero él también tuvo que prácticamente aprender y avanzar a medida que superaba las pruebas. Entonces, claro, a raíz de él, todas esas herramientas, todos esos misterios mayores, toda esa ayuda que nos brinda, donde sea que nosotros toquemos algo espiritual, llámese la religión que quieran, llámese el ritual, la oración o la persona que conecta con uno como el escenario posible, siempre va a tener un pedacito de él. Entonces, todo camino va a llevar hacia él y recordando que si quiere realmente esa liberación, esa conexión para conectar con el Padre, uno siempre va a tener que pasar primero por él para que según los grados que uno haya adquirido en lo espiritual, en términos de conciencia como tal, pues rectifiquen que uno sí puede acceder a esa divinidad. Sí. Y bueno, de aquí también podríamos pasar, ¿no?, a nombrar algunos otros maestros de luz o guías, ¿no? Como podría ser Siddhartha Gautama, ¿no?, que era conocido como el Buda, que trabajó su proceso espiritual de tal forma que pudo alcanzar lo que llamamos en la multidimensión el nirvana, ¿no? Y Correcto. en este estado, ¿no?, también de liberación, pues de tanto sufrimiento como es luego lo que fue su ciclo de renacimiento, ¿no? A través de pasar tanto, al final llega a lo que es el renacimiento. Y bueno, pues a este también se le atribuyen potentes referencias espirituales y por tal motivo, bueno, pues invocarle, orarle, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de llevarle como protección, ¿no? En lo que es en la vida de cada uno un poco, ¿no? Así es un elemento en términos de energía totalmente expandido en su espiritualidad que sin importar su origen como tal y también sin importar dónde nos encontremos nosotros, de qué cultura seamos o qué nacionalidad poseamos como tal, pues él siempre va a estar disponible porque los grandes maestros que logran ascender y tener su propia encarnación crística, que no es como muchos por ahí suelen en ocasiones explicar, que es que logran alcanzar el nivel del Cristo. No es eso, logras perfeccionar realmente, es la chispa crística divina que tú posees en tu interior. Cuando ya tú manejas eso, obviamente tú comienzas un proceso superior en toda esa enseñanza espiritual. Entonces, claro, este es un personaje que dejó múltiples herramientas, desde mantras, oraciones, rituales, procesos conscientes usando la lógica aplicada hacia la buena nutrición de los 7 cuerpos vitales y también pues cuando uno lo solicita como protección, como guía, él se respalda como cualquier otro maestro de alto nivel para proporcionarle a uno el empuje, la ayuda o las herramientas que quizás uno realmente esté necesitando a pesar de que pueda estar solicitando quizás alguna otra. Y también podemos mencionar otro personaje. Tenemos a alguien que es muy común en el mundo esotérico y espiritual, que es el Conde de Saint Germain. El Conde de Saint Germain era un personaje realmente, yo no lo consideraría misterioso, porque en la influencia espiritual y en el trabajo
profundo que él realizó en cada uno de sus 7 cuerpos vitales, él se convirtió realmente en un ser de mucha luminosidad, de mucho poder. Incluso se encuentra en muchos textos esotéricos que te permiten a ti de alguna manera reflexionar y obtener muchas herramientas. Pero lo bonito de él, Cristina, es que de alguna manera él manejaba como sustancia universal raíz de haber podido encarnar a su propio maestro interno, lo que le permitía, y se puede verificar por la historia, que si él deseaba comer o no, no había problema. Si deseaba ingerir alguna bebida o no, no había ningún problema. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sencillamente, si él no quería alimentarse de la forma física, no iba a morir, no lo afectaba nada porque él sencillamente se nutría de otros elementos en los términos espirituales. Entonces, estos 3 personajes que estamos trayendo acá, cabe destacar que hay muchos más detalles, mucha más profundidad, pero para hablar de ellos tan profundamente, bueno, tendríamos que hacer muchos lives por cada uno de ellos, ¿sí? Pero es Sí, como para poder llegar a conocer a cada uno en profundidad, ¿no? Tampoco se trataba de hablar de cada uno en profundidad, sino que estábamos tratando más bien lo que son el tema de protecciones. Entonces, dentro de lo espiritual, cabía bastante bien nombrar a estos guías o maestros de luz que para mí eran tan importantes, ¿no? Así es, tal cual. Y también, bueno, fíjate que aquí hay un aspecto muy particular, porque siempre las personas encuentran, cuando se introducen en el mundo espiritual y esotérico, sea del bando, digamos, de la energía crística o de la luz, como del bando también de la oscuridad, porque hay que recordar la famosa frase que como es arriba, es abajo. No es que haya una situación de que si aquí tenemos un Dios de esta forma, justamente es la inversión en el otro bando que tenemos un Dios con las características opuestas. Sencillamente se trata de jerarquías y cada uno maneja ciertas condiciones y cierta energía. Pero cuando la gente comienza a conectarse con esto, en ocasiones ve, lee y escucha, por supuesto, de grandes personajes, pero en ningún lado se explica cómo estos seres lograron hacer lo que realmente hoy en día siguen siendo en manifestación de energía y gran sabiduría. Entonces, todos esos detalles parten del interior. Entonces, aquí es donde uno puede hablar del famoso maestro, guía, guerrero y amigo íntimo. Ese íntimo, querida amiga Cristina, los que están por acá, de alguna forma es la representación de una minúscula chispa del Cristo, una fusión de todas esas energías maravillosas, y que con solo esa chispa ya tienes demasiado poder infinito, diría yo, en tu interior. Entonces uno tiene que reconectarse con eso. Cuando a uno la intuición le indica algo, o esa vocecita que a veces le habla a uno, y muchos piensan que las que la escuchan están locos, y no se trata de eso, ¿sí? Sino que son más sensitivos a esa propia energía, o cuando uno ve situaciones en sueños, o cuando tú estás consciente, despierta en cualquier lugar, en tu casa, en tu trabajo, todos esos elementos son, digamos, escenarios o la manera en cómo te están mandando mensajes ese gran maestro o maestra interna, porque va a depender pues de quién te han asignado, porque no se trata de que si tu género es masculino o femenino, entonces estás obligado a tener un maestro según tu género. No, aquí eso no aplica en las leyes universales. Entonces estos No, no, maestros lo bonito que tienen es que son tus guías, te ayudan, te protegen, te cuidan y de alguna forma te acercan a muchos procesos espirituales y esotéricos para que tú puedas ir, si tienes la voluntad, por supuesto, y no es la curiosidad, sino la voluntad de que tú realmente quieres avanzar en lo espiritual, pues bueno, ellos se unen contigo. Claro está que para despertarlo o para conectarte con él y puedas hablar como tú y yo estamos hablando con él, lo puedas ver e incluso él pueda encarnar en tu hogar o en ti, es un proceso difícil. No es como pintan por ahí, que todo es muy fácil en lo espiritual, que esotéricamente ya son ultra avanzados y un pocotón de elementos similares. O sea, esto es de un trabajo arduo, como cualquier cosa en la vida, como cualquier profesión, para que sea más gráfico el ejemplo. Bueno, también dentro
de lo que digamos lo espiritual, los maestros espirituales y los guías espirituales, yo también querría hacer un poquito de hincapié sobre y no olvidarnos de lo que son las vírgenes negras, ¿no? Correcto. Bueno, pues las vírgenes negras, digamos que siempre suelen aparecer en lugares que están normalmente al lado de un río y suelen aparecer en una cueva, ¿no? Aunque después, posteriormente, se las haya encontrado debajo de tierra y sea la tierra negra lo que hace que tengan ese aspecto oscuro, ¿no? Que antiguamente, pues bueno, y a día de hoy incluso muchas veces la Iglesia intenta como ocultar que ha sido por cuestiones de velas o de tal, pero realmente sabemos muy bien que no, que son vírgenes negras que aparecen en momentos especiales, que se le representa normalmente a niños o a pastores en momentos determinados y que ellas, digamos, son como unas guías de luz muy fuerte en lo que es el mundo espiritual y esotérico de ambos puntos, ¿no? Ya que esto lo que va a hacer que es, digamos, como la nueva energía que está entrando, la traen estas vírgenes negras, realmente. Sí, y esos eventos que para muchos parecen fantasía, porque lastimosamente hay personas que en lo espiritual y en lo esotérico, hasta que no lo vean, hasta que no lo toquen, hasta que no lo huelen, ¿sí? No lo creen. ¿Sí? Pero bueno, indiferentemente de eso, van a llegar a un punto en que esa necesidad de ver, tocar u oler no va a volver a repetirse. Y es válido porque todo el mundo lleva un ritmo distinto. Entonces esos eventos, por lo menos como tú sabes, el ejemplo de las vírgenes negras es muy lindo, como también todas las vírgenes en general y todas las apariciones en diferentes partes del mundo, inclusive también de santos, de arcángeles, de ángeles y de personalidades que de alguna forma tienen un grado de luz y de sabiduría espiritual muy bonito, pues son bastante reales, ¿sí? Son seres que también se toman un fuerte trabajo energético para traspasar las dimensiones donde se encuentran y plasmarse en este plano físico. Entonces, todos esos detalles son lindos porque son mensajes que están ahí diciéndole algo a la humanidad en general. A todos les llega el mismo y común mensaje. O sea, hay una fuerza energética, espiritual y esotérica que se condensa en nosotros y que de alguna manera también trata de unificar pues, para hacer muchos cambios en positivo, porque desgraciadamente ahora hay muchas situaciones en nuestra actualidad que son, yo diría, no solo negativos, sino terriblemente negativos. Entonces uno, pues, cuando está buscando el camino espiritual, se asombra de ver, no que otros quizás conecten o no con el lado espiritual, sino que sencillamente pareciera que no se conectan con nada. O sea, siguen una línea recta, ¿sí? Y prácticamente hasta a veces son ciegos guiando a otros ciegos, como yo suelo decir. Entonces crean demasiadas confusiones. Sí, porque realmente no han hecho filosofía de vida, esa parte, y la han automatizado la han integrado en todas las partes distintas de la vida, ya no solamente en lo espiritual, sino en el cuerpo mental, en lo que son los 7 cuerpos, sabiendo siempre que no se llegan a los 2 últimos, que son los que se trabajan en la multidimensión. Esto ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, en diversas ocasiones, ¿verdad, Ricardo? Sí, correcto. Incluso ya lo abordamos en los lives iniciales que tuvimos. Incluso también, bueno, pues te hice una invitación, así como en su momento te la hice a ti, muy agradable para que si quieren introducirse un poquito más o conocer más detalles, bueno, ahí en el perfil pueden ubicar la página de Constelación Universal y están los artículos en el blog para que puedan ver la información. Pero lo chévere de estos cuerpos vitales, tú mencionaste ahorita algo que sí es súper puntual, son esos dos últimos, ¿sí? El divinal consciente y el íntimo. Y mira que ahorita, cuando hablamos de los maestros ascendidos, estamos hablando de que ese es tu padre interno, tu ser íntimo, tu fuerza espiritual que te guía y también es un guerrero, aparte de un amigo o una amiga, dependiendo pues de la energía que presente ese maestro, que siempre está ahí para ti, pero te va a ir enseñando para que tú poco a poco termines de escalar esa colina
y llegar a él. Porque es que no puede ser una situación mágica que de la noche a la mañana ya tú vas a adquirir ese gran nivel, ese gran potencial, porque no tendría sentido, ya que sin esfuerzo y sin sacrificio, las cosas que tú alcances se desvanecen como el azúcar en el agua. Entonces, de alguna forma, ese proceso, cuando tú trabajas tus cuerpos vitales que están en esta dimensión, ¿sí? En las dimensiones antes de las propias, de las multidimensiones divinas, obviamente tú debes pasar todas esas pruebas y perfeccionarlo y ayudar en el camino a todo quien puedas ayudar, que es lo más importante. Y luego ya la conexión con tu íntimo te permitirá ahondar en esos sectores para que tú comiences en los planos multidimensionales a trabajar de manera consciente. Porque aquí no se trata de ir y maravillarse con un sueño o con pensar que yo viví algo y lo sentí tan real que es que ya estoy despierto. No, no. Ese error metafórico que es muy vox populi, de verdad que muchos deberían reflexionarlo porque no es así de sencillo. No con esto estoy diciendo que sea algo complejo, porque no lo es. Complejo es dar el primer paso. Cuando ya lo das, después de ahí comienzan las herramientas y tu propio espíritu a avanzar. Entonces uno nunca va a estar o dejar de estar acompañado. Bueno, y ahora nos vamos a meter ya de lleno en lo que serían las protecciones más esotéricas, ¿no? Por eso teníamos que, digamos, como nombrar todas las protecciones espirituales que hacíamos ahí, como esos bloques distintos, y ahora nos vamos a nombrar todas los que son las protecciones esotéricas, ¿verdad? Y con y con esto en relación quería en la fuente esotérica a lo que más hincapié debemos de hacer, ¿no? Es al hecho de desembrollar toda la simbología falsa que realmente busca opacar, ¿no? Durante lo que es la realidad, ¿no? De lo que es la magia y de esta herramienta de protección, ¿no? O sea, dar un enfoque, ese enfoque falso y delicado que muchas veces pues crea esa duda, ¿no? Hay que como que desmitificarlo un poco para ver realmente lo que sí sirve, como aquel que dice, y qué es lo falso que no sirve y que te lo quieren vender en las santerías como sí sirve y es lo mejor del mundo. Correcto, así es. Entonces, fíjate que como al principio del live comentábamos que hay muchos elementos, ¿sí? Herramientas, dije, medallones, cruces, etcétera, etcétera, que representan una fuerza espiritual y de trasfondo tienen una estructura que lo sostiene esotéricamente, porque siempre voy a hacer hincapié que van de la mano, aunque sean terminologías distintas que tienen una conexión en los procesos de la práctica, tanto en este plano como en las otras dimensiones, para tú poder obtener los avances requeridos en tu propio despertar espiritual. Pero entonces hay muchos elementos que lo que están haciendo es, como bien dices, engañar a la gente, o sea, que es un rubro comercial y te lo bombardean tanto que terminas como envuelto en esa situación y lo único que termina siendo el objeto en definitiva es una bonita decoración, ya sea de pronto en tu cuerpo físico o si deseas colocarlo en alguna parte de la casa. Como también hay otros elementos que si no se tiene en cuenta la crítica y la investigación en relación a dichos elementos, puedes tú pensar que es algo positivo cuando es netamente un elemento esotérico y espiritual, pero opuesto a a la línea en la que tú deseas ir, a lo positivo. Entonces, eso también causa choques energéticos en las personas y por eso a veces les suceden ciertas situaciones que los alejan por el susto o por la desagradable sorpresa y se sacuden las manos y no quieren saber durante un tiempo de algo espiritual, sea del lado que venga, ¿sí? Entonces ahí es importante remarcar eso. Sí. Entonces, mira, podemos de pronto hablar, y lo puedo decir desde mi experiencia, un gran elemento y que a veces mucho les gusta en los temas espirituales manejar es la fuerza del pentagrama esotérico, el famoso tetragramatón, ¿sí? Muchas de las personas tienen que entender que ese es un símbolo que tiene un poder espiritual tan amplio que esotéricamente te permite un nivel de protección y un nivel de ritualización
tan tremendamente maravilloso que sencillamente ubica las mejores energías para disipar a las peores energías. Es tanto así que en procesos donde yo he estado retirando demonios, entidades, de sitios, de personas y de otros planos cuando son atacados algunas de esas mismos pacientes espirituales, por así decirlo, que él y delante de él prácticamente es un rugido tan poderoso que casi que las otras entidades, aunque suene un poco extremo, tiemblan delante de esa gran protección. Porque como te darás cuenta y como lo estuviste mostrando también ahorita aquí en la cámara, ese símbolo tiene una serie de elementos internos cuyas simbologías son tremendamente profundas. Por eso no hay que interpretarlo de una manera muy superficial. Pero bueno, esto es como para decir un poquito sobre el pentagrama y el que pues guste investigar, pues yo sí lo invito, que sea autocrítico y que también tenga ese espíritu constante de no tragarse las cosas de manera entera y creer en su propia guía interna, que a veces le busca despejar situaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, también nosotros pues tenemos otra serie de elementos y son muchísimos, pero aquí como para trabajar algunos y Sí, lo compartir. vamos a estar nombrando algunos y enseñando otros, ¿vale? Mientras que tú lo vas comentando, yo los voy enseñando porque por casualidad de la vida, los que hemos elegido, pues yo los tengo, ¿no? Todas las preguntas que nos vayan haciendo las vamos a responder al final, que nos la manden a la cajita de comentarios, ¿vale? Y de esta manera pues podremos resolver bastantes dudas, que yo creo que habrá mucha gente que quiera preguntar sobre el tema, Ricardo, porque es un tema bastante interesante, que muy poca gente lo trata con certeza y que lleva a mucha confusión. Sí, lleva Entonces, mucha confusión. la siguiente de la cual queríamos hablar era de la medalla del Espíritu Santo. Entonces, si Ricardo nos va contando, yo os la enseño aquí en la cámara. Esa está de aquí. Perfecto. Bueno, la medalla del Espíritu Santo es una medalla de protección de un alto nivel y no estoy diciendo un concepto vago o que se puede conseguir por internet, porque obviamente en internet conseguirán una definición más técnica, sino lo hablo desde la propia experiencia y cuando la he usado en ciertos procedimientos. Entonces, una característica principal entre su bonita gráfica es la representación de esa bella paloma que representa obviamente el Espíritu Santo. Entonces, tiene la canalización energética de la compasión del Espíritu Santo. Prácticamente esa energía de compasión lo que busca es una alineación perfecta, incluso entre las energías de los bandos contrarios. Por eso, más allá de tenerlo, puede ser en el cuello, en una manillita, cargarlo en una cartera o donde quiera la persona, o hasta incluso colocarla en el retroprovisor de su carro, siempre va a generar la protección y la energía de compasión para que se nivele propiamente cualquier situación que esté presionando o afectando los cuerpos vitales de la persona en cuestión. Entonces, es una medalla muy bonita, su diseño para mí es muy bonito y corresponde a una energía muy sutil. Sí, corresponde a una energía muy sutil. Yo cada vez que la he llevado e incluso me ha protegido tanto de que se me cayó en una ocasión el techo de mi casa, no en esta de aquí donde vivo, sino en otra donde vivía. Esa paloma, por decirlo de alguna manera, yo veía, o sea, durante varios días me encontré como plumitas de ángel por toda mi casa, que yo decía, pero ¿y esto dónde sale? ¿Se me ha debido de romper el plumas o algo? No teníamos plumas, no teníamos nada, o sea, es que era algo espectacular. Aparecían plumas blancas de la nada, de este tamaño más o menos, y a los días desapareció la medalla y yo dije, ¿dónde está mi medalla? ¿Dónde está mi medalla? Y a los 2 días se cayó el techo de la casa y justamente cuando yo estaba saliendo. Mi hijo y yo estábamos saliendo de la casa y no nos pasó ninguno nada. Y después de haber recogido escombros y tal, apareció la medalla y yo dije, ¿pero qué es esto? O sea Así que es. realmente sí. Sí, claro, todo tiene una efectividad. Obviamente hay amuletos, talismanes, medallones, cruces y elementos espirituales y esotéricos que tienen una razón de ser, que no es una creación vaga, sencilla, ¿sí? Y escueta hecha por el ser humano, es de otro nivel, ¿sí? Y obviamente si uno tiene fe, sabe cómo consagrar las energías dentro de todos estos tipos de herramientas, tiene una protección que se activa con una superioridad tremenda.
Entonces, todos esos elementos de verdad los sorprenden a uno en situaciones donde le generan la protección o la ayuda, así como estás contando tú acá con lo que te sucedió del techo y todo esto, y luego cómo la encontraron, pues ahí no hay ningún misterio, ahí uno sabe con claridad cómo le evitaron a ti y a tu hijo toda esa situación terrible. Ujú. Luego la siguiente que quería hablar de ella, porque me parece súper importantísima, es esta de aquí. Espero que se Ajá. vea bien en cámara. Se ve bien, ¿verdad? Si no, la Sí, pongo ahí en negro para que se vea bien. Ahí se ve mejor. A ver. pronto baja un poco para que la gente la pueda ver. Ajá. Ahí. Ahí Bueno, vale. fíjate, Esta sería la medalla de San Benito. correcto. La medalla de San Benito, bueno, pues es una medalla sacramental cristiana, ¿no? Que contiene una iconografía relacionada con San Benito de Nursia Así y es. conocida por su poderosa intersección contra el mal. El reverso tiene, entre otras cosas, las iniciales de la frase va de retro Satanás, que cabe resaltar que tiene incorporada una cruz de alto poder con las iniciales de una oración de un exorcismo directo, que para ello también os quería mostrar lo que sería la cruz que sería esta, que es la cruz de San Benito, que es súper poderosa. La veis ahí blanca, ¿vale? Porque yo la tengo ritualizada de una manera, pero en realidad esta cruz no era blanca, ¿vale? O sea, la tengo ahí puesta que por detrás va de esa manera. Así es. Y fíjate que lo agradable, tanto en este tipo de elementos, o vamos a catalogarlos todos como unas herramientas palpables y que podemos portar, es que su propio diseño fue entregado desde otros planos multidimensionales y con procesos de rituales que le fueron enseñados a muchos de nuestros ancestros y que inclusive hay personas que realmente sí pueden tener a conciencia la conexión con esos momentos porque quizás pudieron en reencarnaciones anteriores estar presentes en una de esas vidas en alguno de esos momentos esotéricos y espirituales. Entonces hay una alineación porque ellos prácticamente crearon y entregaron estos elementos dando una codificación. Por eso es que en muchas situaciones que uno puede encontrar en tiendas espirituales y esotéricas, donde hay una serie de simbología, gráficas, líneas, que uno diría, bueno, ¿esto qué es? Y esos son códigos herméticos sagrados que así es que activan esas proporciones de protección y de ataque, porque no solo son elementos que sirven para a ti darte protección o a tu hogar o tu entorno, sino que también si tú tienes las experticias necesarias y ya tienes ciertos grados adquiridos en la parte consciente y divina de tu energía interna, a ti te van a poner para que ayudes a otros y obviamente los propios elementos que te protegen también son armas quirúrgicas para el ataque. Por eso es que en este caso, con la cruz de San Benito, con la medalla también, como tú bien dijiste, es un elemento sacramental, o sea, es tan poderoso que trabaja para exorcizar. Sí. Y también te cabe hablar de todos estos elementos, bueno, la cruz cristiana, que yo creo que todo el mundo la conoce. Yo también la voy a enseñar aquí, no sé si se va a ver bien. Yo la Sí, tengo aquí. ahí la podemos ver. Incluso voy a compartirle aquí también a los que nos están oyendo y a los que vean luego, pues el video que yo suelo cargar. No sé qué tanto se podrá ver. Aquí tengo una cruz. Sí, sí se ve bien. No tiene nada del otro mundo, tiene escrito el Padre Nuestro original, ¿sí? Ya luego hablaremos qué es esa situación de Padre Nuestro original y particularmente yo cargo mi pentagrama esotérico consagrado en rituales particulares que pues, ya me han concedido el honor de poder hacer. Entonces con esto obviamente pues yo tengo mis protecciones y también puedo ayudar en muchas situaciones pues cuando las personas suelen solicitar de verdad una ayuda en el ámbito espiritual porque están siendo atacados esotérica y espiritualmente, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son muy lindos y por lo menos con la cruz cristiana como tal, en síntesis, uno puede decir
que es la representación, sí, magnífica, número uno para el cristianismo por el ejemplo y la relación histórica desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también hay que decir que es como el árbol de salvación, es una forma que a veces los cristianos muestran en su propia gráfica o en su propia manera de interpretarlo, porque no todo elemento que puede suscitar una relación con algo que ha muerto o con un elemento que se acerque a algo que ha caducado por completo es sinónimo de que se terminó y es muerte. No, a veces en todos estos aspectos esotéricos y espirituales hay un trasfondo. Por eso es que uno debe ser siempre autocrítico, investigar y profundizar para entender muy bien cómo son las cosas. Luego también me gustaría hablar de lo que es la cruz egipcia o de Ankh, ¿no? No sé si Correcto. nos... Ahí yo no tengo ninguna cruz egipcia, tengo cruces celtas, pero cruz egipcia no tengo. Bueno, fíjate que en el caso de la cruz egipcia es muy linda porque ella aparece en cada uno de los periodos de la cultura de estos grandes seres y de las dinastías que en su momento se erigieron. Y entonces, esta cruz tiene una representación muy agradable porque siempre está aportada por los dioses egipcios, ¿sí? En los jeroglíficos colocada como si la estuviera cargando, como si fuese una especie de maletín. Y por lo menos por acá la tenemos para que muchos la puedan visualizar. Esta es la famosa cruz egipcia o el Ankh, ¿sí? Y que técnicamente representa una condición en excepción o exclusividad para los dioses, para los que han complementado todo ese arduo trabajo espiritual y luego han sido asignados como supervisores o embajadores de ciertas jerarquías en lo divino. Entonces, esta cruz tiene una competencia que hace relación a la vida y a la muerte. Entonces, es bonita porque hay muchas personas que piensan que sencillamente es un código más en escritura jeroglífica, cuando realmente su código es espiritual, o sea, es una constitución para los dioses y tiene una proporción esotérica para nosotros trabajar con todas las atribuciones de la vida y con todas las atribuciones de la muerte, pero no es la muerte física, Cristina, es la muerte de todos esos agregados psicológicos que interrumpen nuestros procesos de avance en lo espiritual. Claro está, entra el proceso cuando nos desencarna, dejamos este vehículo humano y nuestra alma se redirige a esos campos especiales, donde ese es un símbolo que sí, has entrado a esa escala de la muerte, pero del renacimiento incluso, mientras allá te van a enjuiciar, porque por allá tampoco es un paseo maravilloso. Allá hay procesos dependiendo de lo que tú aquí generaste en Dharma y en Karma. Luego también quería hablar, esta sí que a lo mejor no se ve muy bien porque es muy pequeñita, no sé si lo veis aquí, ¿vale? Esta sería la cruz chacana o andina, es un símbolo milenario de aborigen de los pueblos indígenas de los Andes centrales que representa a la Cruz del Sur en mayo y es una referencia al sol y a la cruz que tiene del sur, aunque en su forma que sugiere es una pirámide con escaleras en los cuatro costados y su centro circular, que poseería también como un significado más elevado, ¿no? En el sentido de señalar lo que es la unión entre lo bajo y lo alto, el cielo y la tierra, el sol y el ser humano y lo superior, ¿no? La escalera, digamos, como hacia lo más elevado, ¿no? No Sí, sé si así bien es. se veía. Que prácticamente esta cruz de andina o esta cruz chacana tiene una relación bonita con todos los Andes centrales como tal, o sea, ese vórtice energético de todas estas tribus maravillosas, de todas estas comunidades aborígenes también, y que unifican en esa constitución de todas las energías de la madre naturaleza dentro de la integración de la estructura humana. Por eso ese círculo y ese emblema también puntual que tú describiste, habla de que nunca hay ningún comienzo y tampoco se llega a ningún fin. Es un proceso cíclico porque las energías constantemente están trabajando.
Luego, también solamente quería mencionar, porque os la quería enseñar, si nos podías dar algún tipo de detalle, ¿vale? Sobre esta de aquí, sobre que también tiene bastante simbología y a la gente le suele gustar mucho, el ángel Metatrón, ¿no? Esta Ujú. también tendría su simbología y sus, que se va, y sus cuestiones dentro de lo que sería todo lo esotérico, pero también sobre todo de la parte de lo que sería la magia blanca, más bien, ¿no? Ese tipo de Correcto. connotaciones. Ujú. Fíjate que lo bonito es que él es un caballero dentro de las jerarquías de la luz porque no es un supervisor. Por su nivel como un arcángel también constituido, es la integración. Si lo trabajamos por la geometría sagrada, es la integración del todo, prácticamente. ¿Sí? Pero para no ahondar en la geometría sagrada, porque eso es un No, tema muy profundo, no, ¿sí? no, solamente quería como enseñarlo un poco para que la gente también se diera cuenta. Sí, y no, y que obviamente Metatron es un ser de luz que aunque muchos pueden conseguir gráficas de él o diseños, realmente es una entidad lumínica. No tiene una estructura como tal, ni que se pueda plasmar acá, en este plano físico, ni tampoco en los planos superiores donde se encuentra. Eso, claro está, no significa que si él deseare tomar una estructura particular para comunicarse a través de ella con alguien o con muchos, no es que no lo pueda hacer, por supuesto que sí, porque tiene todos los grados ya adquiridos. Pero es bonito porque es la integración del todo, es como unir las piezas de rompecabezas de todo este macrocosmos que existe en el microcosmos de cada uno de los seres humanos que habitan este planeta Tierra. Entonces te habla de todos los elementos que te pueden ayudar a ti a perfeccionar el lado espiritual. Mira, Ricardo, por último nos quedaría de nombrar lo que es la triqueta, que era el último elemento que queríamos nombrar, pero también quiero que por favor respondamos todas las preguntas que tenemos un montón de preguntas, ¿vale? Bueno, sí, Entonces, yo aquí vamos a también dar. tenía la Virgen de Fátima, que es otra Virgen negra, el Ojo de Horus, que mucha gente también lo utiliza, pero bueno, solamente nombrarlos, porque si no, no nos va a dar tiempo a responder todas las preguntas de todo el mundo y a que nos cuentes un poquito, aunque sea lo que es la triqueta, y ya que esto ahora está tan de moda y tan súper Así, in. sí, sí, exacto, súper. ¿Y qué es lo que pasa con la triqueta? Hay que saber que esta es una simbología indoeuropea y que tiene una manifestación ancestral totalmente arraigada en procesos de rituales de la cuarta dimensión. Ahora, muchos de pronto dirán, bueno, este muchacho, ¿cómo puede conocer sobre estos asuntos? Entonces, aquí donde entra importancia ya los lives que hicimos sobre los procesos del bodhisattva como tal. Entonces, porque yo les puedo hablar a ese nivel de experiencia y incluso les puedo adicionar un ejemplo muy agradable y particularmente hasta una invitación a aquellos que aún no han visto la famosa serie alemana que se dio en Netflix que se llama Dark, donde ese símbolo de la triqueta particularmente está representado en muchos estadios. Y como tú bien has dicho, hay una moda ahora de manejar esa simbología, pero porque es la moda. Como que el que fuma, y porque fuman todos mis amigos, entonces yo lo haré, así no tenga el deseo. Y lo hago y al final no sé por qué, así lo único que sepa es que me está haciendo daño. Entonces, en este caso, pues esta simbología no hace un daño particular, sino la propia ignorancia hacia ella es lo que convierte la relación de ese daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este símbolo indoeuropeo? Habla de la triple dimensión, ¿sí? Y aunque la serie de Dark, que me imagino que muchos se habrán visto y los que no, pues lo invito, es muy profunda e interesante como plantean los procesos filosóficos y espirituales, no es que esté hablando de la triple dimensión de estos niveles que nos interesan a nosotros en el despertar de conciencia, pero sí maneja muy chévere todo su proceso escenográfico con las multidimensiones que crearon en el espacio-tiempo. En parte y de dónde termina.
Donde tú quieras pensar que parte o termina, siempre va a haber una conexión que es imposible romper. Entonces es un símbolo que habla de trabajar el efecto de la vida para lograr la muerte de todos esos agregados psicológicos y que te permita a ti renacer y de verdad tener vida en lo divinal, despertar y quitarse esa venda que aquí en esta vida, entre comillas, muchos aún tienen y muchos también están trabajando en pro de lograr esa muerte y finalmente, como dije, su renacimiento. Bueno, mira, tenemos aquí la primera pregunta que nos la han hecho como hace unos 20 minutos. Era, ¿todos los símbolos espirituales son duales? Fíjate que no todos los símbolos son duales. Por eso es que no todos los ritos empiezan de manera ceremonial exactamente igual. No todos se compaginan con la energía del sol o con la energía de la luna, que es lo mismo que decir el día o la noche. No todos trabajan con los elementales de la naturaleza, que tienen energías duales, en su mayoría esos seres preciosos que están a favor o a beneficio también de nuestro despertar espiritual. Entonces, no todas tienen esa conflagración de energías. No significa que porque unas sí las tengan, entonces las que la tienen son más superiores que otras. No, es que cada elemento es como la pieza fundamental para armar desde un rompecabezas hasta el motor de un carro. Cada función, cada pieza, cada estructura y cada diseño se complementa y se conecta. Mira, nos llegaba aquí otra pregunta de nuestra amiga Carla. ¿Qué significa que siempre se pierdan los amuletos o las protecciones? Bueno, mire que para esa pregunta que hace Carla es muy agradable, es muy interesante, porque esto es algo que le pasa a la mayoría de las personas. Y no es porque la persona sea descuidada, desordenada o porque esté sencillamente jugando con su amuleto. No, porque si lo tiene, sabe realmente para qué es. Cuando se pierde, hay que recordar que ellos, y lo voy a poner como una forma gráfica muy interesante, son como chalecos de Kevlar, o sea, chalecos antibalas que te protegen en todo nivel. Y en algunas instancias, puede ser en tu casa, en la calle, en tu trabajo o en la casa de cualquier otro conocido o indistintamente hasta en un transporte público, se puede romper, se puede caer, se puede sencillamente desaparecer y en el instante no te das cuenta, sino mucho tiempo después, incluso no cuando llegas tarde a tu casa, sino mucho tiempo después, porque las Pasando mismas días. exacto, las mismas recibieron un ataque que se pudo producir porque alguien prácticamente te quiere comprometer de forma negativa, sea desde un familiar, un conocido, un amigo o una persona que haga parte de tu vida sentimental. O quizás una persona que no hace parte de tu vida, pero te tiene gran envidia y maneja fuentes de energía negativa totalmente del bajo astral. Entonces, te lanzan un ataque y en ese instante a veces la prenda puede resistir porque como la tienes de hace mucho tiempo, la misma ha recibido choque. Si no la consagra, se va debilitando hasta que cuando ya ella ha absorbido la mayor energía negativa, desaparece porque ya no puede ser capaz de sostener más energía, lo que significa que lo que ya consumió o lo que ya absorbió, si lo ataca a algo más, tú quedarías desprovisto y no solo ese ataque actual te afectaría, sino que inmediatamente activaría cualquier energía que anteriormente haya absorbido. Entonces, se pierden sencillamente para dos cosas, para hacerte entender que te están realizando ataques y debes estar muy atento con la situación y que además ya ha cumplido como ese ciclo de vida que te invita a ti no solo a adquirir otro medallón, otra estrella, otra cruz, lo que sea, sino que comiences a entender que para tener mejor soporte hay que actualizarlo, hay que consagrarlo, hay que hacer rituales de protección puntuales para que sean absorbidos y darle mayor capacidad a ese elemento. Sí, mira, aquí nos llegaba esta pregunta que ya la has resuelto, que es qué significa que se rompieran las protecciones. Luego tenemos otra pregunta aquí. ¿Hay otro tipo de protecciones aparte de las medallas, ejemplo, piedras o minerales? Bueno, fíjate que hay un detalle muy particular, aunque me acabas de decir que ya con esto respondí un poquito esa pregunta, que también sucede cuando se rompe un medallón. Y me ha pasado que uno está en una lucha
vamos a ponerlo en términos sencillos, entre el bien y el mal, ¿sí? No importa el nivel del mal con que te estés enfrentando, que se rompe ese medallón no mágicamente, te lo rompen para poder encontrar tu talón de Aquiles, para que tú dejes de ayudar a través de toda esa bonita energía crística y de todos los elementos esotéricos y espirituales, sea ese lugar que estás despejando o esa persona que estás tratando de evitar que se la consuma lo oscuro, lo negativo. Entonces a veces también el ataque es en vivo y en directo, sea porque tú estés defendiendo a alguien o algo, o porque sencillamente tú estás en un proceso tuyo de superación espiritual. Ahora, con relación a la A pregunta. la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta era esta que nos comentabas. ¿Hay otro tipo de protectores aparte de las medallas, ejemplo piedras o minerales? Bueno, pues yo sí que utilizo las piedras, depende de qué piedras y de qué minerales sean, así también las puedes consagrar, como estaba diciendo Ricardo, y así te van a aportar, digamos, en el campo, sobre todo en el campo áurico, yo creo que es donde te ofrecen mayor protección, ¿no, Ricardo? Claro, mira que hay muchas piedras que tienen una energía de la madre naturaleza que no se ve con los ojos físicos. O sea, es gobernada por la jerarquía de ciertos intercesores de los elementales de la naturaleza. Mira que son dos cosas diferentes, elementales de la naturaleza y los intercesores dentro de esos elementales. Entonces, muchos de esas piedras, minerales y estructuras sí tienen una relación más que nada para balances de energías y para los mismos usarlos como campos magnéticos protectores, ¿sí? Pero muchos otros sencillamente son bonita decoración. O sea, no practican realmente ninguna fuerza ni espiritual ni esotérica, ¿sí? Más allá de lo que han querido tratar de vender con algunos de esos elementos. Y cabe destacar en esta pregunta que nos están haciendo que inclusive hay maneras en los otros planos multidimensionales, cuando estás consciente y puedes viajar a ellos de esa forma, donde puedes adquirir también elementos de protección que aunque ya los tengas tú después de que te vienes o regresas de esas dimensiones y de esos templos maravillosos de estudio y de protección, aunque ya estén aquí físicamente, es imposible conseguirlos de forma directa acá en este plano. O sea que también uno puede adquirir no solo bendiciones, procesos u oraciones, sino elementos de protección cuando te encuentras allá según tu nivel espiritual. Mira, aquí nos llegaba la última pregunta que tenemos, que es, ¿todas las protecciones sirven para todas las personas? Nos la hacía nuestra amiga Cassandra Duarte. Bueno, mira que eso sería como decir si el Cristo se sacrificó por todos nosotros, por unos cuantos. O sea, realmente todas las protecciones que son de índole espiritual y entregadas por estos grandes seres y jerarquías que buscan es el beneficio de nosotros y que nos impulsan en el proceso de despertar consciente espiritual, todas están catalogadas con esa energía y con ese amor divino e infinito. O sea que técnicamente todas las protecciones siempre van a ser para todas las personas. ¿Qué sucede? Quizás aquí es donde esa pregunta se vuelve interesante. ¿Será que yo siento que tengo más empatía con un símbolo, con un medallón, con una cruz que con esta o con aquella? A veces puede suscitarse eso debido a que hay que recordar que uno es una energía que desde el primer momento de creación hasta tu vida presente has venido recorriendo mucho camino. Y si tú has estado trabajando en aportar a tu esencia espiritual, seguro has tenido grados donde has tenido más contactos con ciertos elementos, rituales, profesiones, religiones y personas, donde seguro estuviste más en contacto con uno que otro elemento esotérico y espiritual. Entonces, por eso tú sientes que quizás con este no vibras tanto, pero con este sí haces afinidad. Pero no significa que con el que no vibres, obviamente no puedas implementarlo para tu vida. Es que ya traes una remembranza y un trabajo con uno donde ya tu íntimo lo reconoce y te marca todavía con más fuerza ese camino. Bueno, pues ya nos quedan solamente unos segundos totalmente para darte gracias por haber venido a nuestro canal y a toda la gente que ha estado participando y que nos sigue y nos comparte. Muchísimas gracias. Te esperamos para el próximo live, que es el jueves. Correcto. El día jueves.
ritos y rituales. Tema muy de ritos interesante. y rituales.